Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo nuestro Señor, elevamos esta oración suplicando tu bendición y reconociendo que estamos en un lugar sagrado, acercándonos a ti, a tu presencia, y deseosos de conocer tu voluntad para nuestra vida, para nuestras iglesias, para tu reino y la extensión del mismo aquí en nuestro país. Te ruego, mi Dios, que bendigas a cada uno de los que han hecho el esfuerzo de estar aquí. Te ruego que bendigas a toda persona que llegue a escuchar estas conferencias, que tu Espíritu Santo las use para despertar conciencias y que lleguemos a reconocer que nos falta mucho, que hay muchas cosas que deben ser enmendadas, que tenemos mucho que aprender y aquí estamos para suplicarte, muéstranos el camino. Pedimos tu bendición en esta noche, confiando que escucharemos tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar leyendo para ustedes lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30. La palabra de Dios dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Las dos cosas están ligadas, como suele ser el estilo de los proverbios, y entonces debemos hoy meditar seriamente en el fruto. Si nosotros somos de estos justos de los que habla aquí, el fruto. ¿Cuál es el fruto? Y luego aquí dice, el que gana almas. El que gana almas es sabio. El que gana almas es ese justo que es árbol de vida. Algunas veces nos enredamos nosotros mismos tratando de ser muy minuciosos en el lenguaje que usamos. Y recientemente oí a alguien criticar a alguien, a otro que decía, que hablaba de esto de ganar almas. Y le decía, no diga eso, el único que ganó las almas es Cristo con su sangre. Y me puse a pensar, qué fácilmente perdemos de vista lo que nos quiere decir Dios. Sí, claro, el único que pagó y las ganó definitivamente es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó ese precio de sangre. Eso es innegable. Pero es innegable también que, como habíamos leído en 1 Corintios 1, Dios determinó usar la predicación de la palabra para la salvación de las almas. Y entonces, si nosotros somos predicadores fieles de la palabra, estamos siendo los instrumentos de Dios en traer esas almas que Cristo ganó y estamos participando en ganar. Ahora bien, de otra manera también vemos en la Escritura que es válido hablar de ganar almas. Cuando leemos en Mateo capítulo 18 la resolución de conflictos, ese es el lenguaje que usa la palabra de Dios. Si te oyere, en esa resolución de conflictos, si oyere, ¿qué dice? Habrás ganado a tu hermano. Y entonces ahí vemos que no solo ganamos almas en el sentido de que alguien que era incrédulo llegue a ser convertido. No, a nuestros mismos hermanos en la fe deberíamos querer ganarlos. Nosotros debemos ser ganadores de almas de todos. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, deberíamos ganarlos. Ganar su confianza para que escuchen el mensaje que nosotros tenemos. Decía en cierta ocasión que lamentablemente hay personas que no van en el mundo ganando almas en el correcto sentido, sino perdiéndolas, perdiendo oportunidad tras oportunidad. O incluso
ganando enemigos en lugar de ganando amigos. Y también esto debe aclararse, porque si usted se gana un enemigo, pero es porque usted correcta y amorosamente habla la verdad, eso está bien delante de Dios. Pero si usted anda ganando enemigos porque usted no sabe tratar con las personas, eso está muy mal. Entonces hoy vamos a hablar básicamente me baso en un librito que les di el primer día, que fueron de los obsequios del primer día, el que se llama Palabras para el ganador de almas, escrito por un hombre, Horacio Bonar, Horatius dice ahí, pero Horacio Bonar fue un pastor presbiteriano, nació en 1808, y murió en 1889, siglo XIX, segunda parte del siglo XIX. Él fue contemporáneo de otro pastor o predicador bastante famoso, Robert Murray M'Cheyne, que tal vez lo habrán escuchado porque fue poderosamente usado por el Señor. Y este hermano Horacio Bonar fue también un himnarista, componía himnos. Él era pastor de la iglesia en Escocia, pero de una facción que se llamó Iglesia Libre de Escocia. Tristemente, él tuvo que estar en esta época en que hubo una ruptura en la iglesia de Escocia. Una vez que la iglesia da ese mal paso de unirse con el Estado y ser una iglesia nacional, comienza corrupción en la iglesia. Al punto de que en las iglesias ya no se hacía lo que solía hacerse en las iglesias presbiterianas, que los ancianos son nominados y elegidos por la congregación y confirmados, sino que entonces comenzaba a darse aquello de que personas influyentes o el mismo gobierno ponía pastores en parroquias. Contra esto se levantaron algunos, contra semejante práctica, y dejaron incluso sus parroquias y levantaron otras, la Iglesia Libre de Escocia. Esto que les comento, tal vez no lo entendemos muy bien porque no estamos ubicados allá, pero una vez que una iglesia es nacional, que es la iglesia del país, el gobierno es el que le paga a los ministros. Y ahí se pierde la libertad. Por eso los otros dicen iglesia libre. ¿Libre de qué? De la injerencia del gobierno. Eso es una iglesia cuya cabeza solamente es Jesucristo. Esas son las iglesias, cuando escuchen a veces de eso, de iglesias libres, que se separan de iglesias que ya no tienen un gobierno eclesiástico bíblico o por otras causas. Pero bueno, fue un hombre de Dios, predicador de la palabra, y tal vez nos sirva saber, los hombres de Dios sufren cosas en esta vida también. A él se le murieron 5 hijos. Enfrentar esto no es fácil. Y muy contrario a lo que por ahí andan pensando, si usted es cristiano no le va a pasar nada y todo va a salir muy bien. No, sufrió mucho, perdió 5 de sus hijos. En esas épocas sabemos que la tasa de mortalidad de niños era terrible, pero es duro. Y a eso sobrevivió junto con su esposa. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles el contenido de ese folletito de una manera no tan detallada, pero para despertar nuestras conciencias. Necesitamos entender que esto que vamos a hablar es necesario para nosotros, ganadores de almas, porque eso es lo que debemos desear ser, ganadores de almas. Había dicho en alguna sesión anterior que hay 2 propósitos en la predicación y tenemos que tener bien en mente: la conversión de los incrédulos y la santificación de los creyentes. Y en ambos casos necesitamos ganar esas almas. Necesito ganar el alma de ese que no cree, que duda, ganarle su confianza y mostrarle por la palabra de Dios lo necesario, y sabemos que es el Espíritu Santo el que actuará para traerlo a Cristo. Pero también tenemos que ganar el corazón de esos creyentes que si se descuidan, se enfrían, no progresan en santidad.
Voy a leerles un breve poema que viene al inicio, que viene a este tema, al inicio del librito, dice. No desperdicie el hombre el tiempo, la vida es corta y el pecado presente está. Nuestra vida no es más que una hoja que al suelo flota, una lágrima que brota. No tenemos tiempo para perder. En un mundo como el nuestro, todo serio tiene que ser. Muchas vidas no tenemos, sino solo una. Una, solo una. Cuán sagrada esa vida debe ser en este breve acontecer. Día tras día de sagradas acciones rebosantes, hora tras hora, con una cosecha muy abundante. Horacio Bonner toma como ejemplo el ministerio pastoral de Richard Baxter. Richard Baxter fue un pastor de la iglesia anglicana en el siglo XVII. Me adelanto a decirles que aunque algunos hablan sobre ciertas doctrinas que no les parece que Richard Baxter predicó, etcétera, si ustedes estudian con detenimiento sus escritos, verán a un hombre sumamente piadoso y sumamente esforzado en la obra del Señor. Y eso también nos sirve de ejemplo en esto que quisiera transmitirles. No tenemos que estar 100% de acuerdo con un predicador para que él nos dé un buen ejemplo en algo. Puede que no estoy de acuerdo en aquello, pero debo, capacitado por el Espíritu Santo, ver si ese hombre de Dios da un buen ejemplo y seguir ese buen ejemplo. Richard Baxter creo que es uno de estos casos. Y entonces decía Richard Baxter que no pocas veces se bajaba él del púlpito con vergüenza. Dice, vergüenza de no haber hablado con suficiente vehemencia y urgencia sobre lo que es espiritual y eterno. Esta es la pregunta, ¿cómo vamos a hablar a almas que están peligrando de condenarse? Como si estuviéramos hablando de, qué sé yo, de economía o de política. Tiene que verse en el predicador, en el que expone la palabra de Dios, la urgencia de su mensaje. Y él decía, no me refiero a una emoción fingida o fabricada, sino de verdad, preocupación por las almas. Preocupación por las almas. ¿Tenemos esa preocupación? Otra cosa que decía Richard Baxter que tenemos que imitar es, nuestra tarea es hacerle frente a la opinión general del mundo, ¿con qué? No con nuestras opiniones, con la verdad. Porque no podemos ser neutrales. Anótenlo eso bien. Si nosotros hemos de ser hombres de Dios, no podemos ser neutrales. Y nuestras congregaciones tienen que saber tanto la verdad que defendemos como la mentira que nosotros atacamos. En lo moderno y en lo contemporáneo no podemos hablar así, sino que tenemos que hablar de una manera que nadie se ofenda nunca. Entonces no digo nada que vaya a herir ninguna susceptibilidad. Eso está mal. Tampoco estoy diciendo que estamos llamados a hablar de alguna manera grosera o ofensiva. No. La predicación de la palabra es algo sagrado, pero nosotros tenemos que hacer esto, es exponer la verdad, defenderla y estar dispuestos a decir contra qué estamos. Si la gente no sabe contra qué usted está, usted parece ser neutral y nosotros no podemos ser neutrales. Jesucristo dijo muy claramente, el que no es conmigo es contra mí. Así es la fe cristiana, es radical el asunto. ¿De cuál lado está usted? Tenemos el dolor también de reconocer que las palabras de Cristo se cumplen y las vemos alrededor. Jesucristo dijo en Mateo 15:14, hablando de los escribas, de los que enseñaban a otros, de los fariseos, dice,
ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, dice el Señor, ambos caerán en el hoyo. ¿No es cierto que tenemos esto? Gente que no sabe ni dónde, como solemos decir, ni dónde está parado, y ellos supuestamente están en posiciones de liderazgo. Necesitamos estar bien firmes en la verdad de Dios para ayudarle a otros y mostrarles el camino. Número 2. Eso se trata brevemente ahí en el capítulo 1 del librito. El segundo se nos habla de la autenticidad de la vida y andar del predicador o del pastor. Es de lamentar la posibilidad de que haya quienes hablan en el púlpito de un Cristo que ellos mismos no conocen. Puede ser eso. Predican de Cristo, predican a Cristo y ellos no conocen a Cristo. ¿Cuál es el ejemplo más claro en la Biblia? Judas. Judas predicó y sanó y de todo hizo como los demás apóstoles, pero él no creía verdaderamente. Se puede dar hoy en día y se ha dado. Esto lo decía Richard Baxter en 1600 algo. La posibilidad de pastores inconversos. Y George Whitefield, que es un siglo después, decía exactamente lo mismo. Decía, la desgracia del cristianismo es cuántos pastores hay que no conocen a Cristo. Esta es la parte importantísima. Entonces, nosotros estamos hablando de que el predicador tiene que tener una vida auténtica y andar, caminar con Dios. En las islas del norte de Escocia, que se llaman las Hébridas, hubo un avivamiento por a mediados del siglo XX, un avivamiento precioso. Y el predicador que habían llamado para una serie de predicaciones, las iglesias ahí en la isla Lewis y en otra isla que se llama Barbas, habían enviado por un evangelista que se llamaba Duncan Campbell. 10 días de predicación querían ellos. Bueno, Dios tenía otros planes y el que venía por 10 días se quedó más de 2 años predicando en esas islas donde Dios hizo una obra maravillosa. Ojalá algún día puedan leer al respecto. Pero la parte que quería conectar con lo que estamos viendo es que cuando Duncan Campbell llega ahí, la primera pregunta que le hacen a él es, Reverendo Campbell, ¿camina usted con Dios? Y eso, yo digo, esa es la calificación que necesitamos nosotros para los que predican la Biblia. No, ¿en cuál seminario estudió usted? ¿Cuál es su currículum? No, camina usted con Dios, porque si no camina con Dios, tenga los títulos que tenga y haya pastoreado las iglesias que quiera, no es apto para dar la palabra en la iglesia. Y el reverendo Campbell cuenta en su testimonio, dice, yo lo que pude responder fue, hermano, sepa una cosa, yo temo a Dios. Y Dios hizo una obra maravillosa y en otra ocasión la comentaré, pero ahora, esto es importante entenderlo porque el poder de la palabra no es simplemente un buen sermón, no lo es. Usted puede hacer un buen sermón, bien estructurado, bien bíblico. De hecho, para que tengamos prueba de que no se necesita solamente un buen sermón, cuántos buenos sermones usados grandemente por Dios en el pasado, usted los puede traer y predicarlos y no produce nada. ¿Quiénes conocen el gran sermón Pecadores en manos de un Dios airado? De Jonathan Edwards. Y lo usó Dios para traer un tremendo avivamiento. Y usted puede llegar y predicar y no pasar nada. Porque no se trata solo del sermón y el mensaje. Es el mensajero, es muy importante. Es qué tanto ese hombre camina con Dios y está en la presencia de Dios. Eso es lo que va unido a un buen sermón, producir y ganar almas para el Señor. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, estoy seguro que la mayoría conoce el texto, versículo 37 en adelante, y dice, 7
7:37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ríos de agua viva. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que tenemos que tener antes de ir a darle a otros. Ríos de agua viva. El Espíritu Santo ha hecho una obra y está en el predicador, de manera que él tiene para dar de esa agua viva. Si eso no es así, es simplemente un bonito discurso lo que usted dio, incluso hasta emotivo si quiere, pero no verá el fruto. Tercero, defectos del pasado. Tenemos que reconocer el problema y que de verdad se ha cometido un pecado. Las iglesias hemos cometido en el pasado pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Si nosotros somos de los que se comparan con otros que están peor que nosotros, nunca vamos a progresar. Cada uno de los que aquí estamos pertenecemos o vamos a alguna iglesia. Y usted va a esa iglesia porque usted considera que no es tan mala como otra. Esa es la realidad. Y entonces usted comienza a decir, bueno, nosotros tampoco somos perfectos, pero no estamos como aquella iglesia de allá, donde hacen esto o hacen lo otro. Esa actitud tenemos que quitarla de nuestra mente. Nuestra comparación solo debe ser con la Biblia. Y si lo hacemos así y con la iglesia apostólica, ahí sí que doblaremos rodillas y diremos, Señor, qué lejos que estamos de ser esta iglesia que la Biblia describe ahí. Qué lejos. Y entonces en clamor nos arrepentimos de eso, porque todo se volvió en muchas partes mecánico. Es lo mismo. El mismo puesto pastoral se ve a veces como si fuera cualquier otro oficio. Es un profesional de tal de cual que cumple su labor. Entonces, por eso les decía el gran peligro de eso de la iglesia nacional. Usted es un empleado del gobierno. Como ser aquí profesor de un colegio público. Su jefe al final es el Estado. Usted sabe que le llega el cheque cada mes o lo que sea. Y igual, entonces usted ya tiene un trabajo, cumple con su trabajo, y muchos de sus profesores ni disfrutan dar la palabra, ni disfrutan enseñar su materia, ni les importa a sus estudiantes para nada. Trasladé eso a lo que a veces hay en pastores, que ya tienen su salario asignado, saben que les viene, lo único que tengo que hacer es estar los domingos a tal hora, hacer lo que tengo que hacer y ir y ya. No hay pasión por las almas, no hay preocupación por esas almas que se pueden algunas estar engañando a sí mismas y condenarse. No hay preocupación por esos que se ve que no caminan bien, que parecen estar enfriándose. ¿Por qué? Un simple profesionalismo, un ministerio estéril. Y decía así Richard Baxter, ¿cuántos pueden decir tantos años en tal parroquia, predicó, bautizó, visitó, pero ¿dónde están las almas convertidas? No hay conversiones. Fruto de conversiones es lo que necesitamos. Y además, fruto de obreros. Si la iglesia donde estamos no está produciendo obreros, no estamos bien. Dos cosas. Les decía que debe hacer, sí. En cuanto a los incrédulos, la conversión de ellos. En cuanto a los creyentes, su santificación. Pero si su santificación implica que el Espíritu Santo está capacitándoles para la obra del ministerio, como dice Efesios, ¿dónde están los nuevos obreros? ¿Dónde están los que se levantan y dicen, como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Hay cosas entonces de que arrepentirnos, ¿verdad? Los hombres que predicaron en el pasado de una manera poderosa y que hicieron grandes cosas para el Señor de diferentes denominaciones. Pensemos dónde están las denominaciones en las cuales ellos predicaron.
nosotros que somos bautistas. John Bunyan era un predicador en el poder del Espíritu, al tal grado que el teólogo de los más excelentes teólogos y afamados que ha habido, John Owen, llegó, le preguntaban, ¿por qué usted va a escuchar a ese? John Bunyan era un hojalatero, o sea, esos que se dedican a hacer ollas y calderero, pues. Y John Owen reconocía, daría todos mis títulos si pudiera predicar como este hombre. Era un predicador de los separatistas bautistas, maravillosa predicación. Bueno, ¿y dónde están más John Bunyan entre los bautistas? ¿Dónde están? George Whitefield, un siglo después, de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra sale él. Maravilloso predicador, miren, predicaban tan de mañana para que la gente viniera a escuchar a la predicación y se fuera a sus trabajos. 5:30 de la mañana ya estaban en un lugar predicando al aire libre y la gente venía, oía el sermón y después se iban a las minas o a lo que sea que trabajaran. John Wesley, el padre del metodismo, le dicen, cabalgaba horas para llegar a los lugares donde iba a predicar. Y no los querían porque predicaban la necesidad del nuevo nacimiento. Pero entonces pensemos, Whitefield y Wesley fueron padres de dos ramas del metodismo, las iglesias metodistas. Y entonces la pregunta que hago es la misma. ¿Dónde están los predicadores poderosos dentro de los metodistas? Ya no están. Jonathan Edwards, el gran predicador del avivamiento, decían con ese sermón que les dije. Él era de la iglesia congregacionalista. ¿Saben qué? Esa es la denominación más muerta que hay. Ya no hay iglesias de esas. Entonces, ¿qué sucede? Y esto lo estoy diciendo no solo por criticar, es que nos puede pasar a nosotros y es nada más cuestión de descuidarse. ¿Dónde están esos obreros dispuestos a todo por Cristo? Si no hay disposición a renunciar a lo que sea que nos impide dedicarnos a servir a Cristo, a cuidar el rebaño. Y eso es, si hay predicadores, que sí, son predicadores, son pastores, pero no están dispuestos al sacrificio y no están dispuestos a consagrarse al Señor, sino que las vanidades de esta vida los atrapan, ¿qué espera usted de esas iglesias? Nada más vaya y estúdielas. ¿Por qué? Porque no hay congregación que vaya más adelante que sus pastores y líderes, no hay. Eso es un pecado, entonces, de arrepentirse. Entonces, esto no es, podemos pensar a veces que qué mal que está la iglesia, pero siempre ha habido épocas tristes, declives. Satanás es ustedes lo saben, ¿verdad? Un dragón herido de muerte, pero todavía hace mucho daño y está haciendo lo imposible por impedir el avance del reino de Cristo. Y entonces esto ha pasado, los declives espirituales en la iglesia, en la historia de la iglesia muchas veces. En el año 1651, la iglesia en Escocia hace un llamamiento a los pastores para hacer una confesión y pedir perdón a Dios. Y les voy a leer nada más así, no voy a entrar mucho en ello, pero para que veamos qué conciencia había de lo mal que había estado esa iglesia. Ahora es que necesitaríamos saber un poquito de la historia para entender por qué es tan grave ese decaimiento. La iglesia de Escocia es la iglesia de John Knox. John Knox fue aquel sacerdote católico convencido a la verdad del evangelio que lucha por Escocia y gana Escocia para Cristo. Y salen hombres de Dios, iglesias ejemplares. Entonces uno dice, ¿cómo pudo pasar eso? Que más o menos un siglo después,
tengan que estar reconociendo que los pastores tienen mucho de qué arrepentirse. ¿De qué tienen que arrepentirse? Dice el escrito, de pecados anteriores a asumir el ministerio y de pecados que tenían al entrar en el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando se baja el estándar, que no es el bíblico, entonces, eh, como les digo, se comparan con otros peores y entonces no se ven tan malos. Decía un predicador que se llama Bodhi Bockham, tal vez algunos lo han escuchado, que la cosa está tan mal en cuanto a esto de los estándares, que en una iglesia, en cuanto un joven o un hombre por ahí le guste mucho leer la palabra y está leyendo algunos libros de teología, ya lo dan porque ese tiene que ser pastor. Porque la iglesia en general es ignorante y la iglesia en general no está para nada interesada en instruirse. Entonces, si ven a uno por ahí, creen que es que ya que es pastor o algo así. A ese grado hemos llegado. No, todos debemos ser interesados, toda la iglesia, en aprender, en madurar. Y cuando eso es así, se notará quienes tienen de Dios que les da un don, algo que les facilita dar esa palabra y compartirla y ganar almas de una manera más que los demás. Otro pecado de los que dice que había que arrepentirse es que los pastores estuvieron contentos de buscar excusas. Eso lo hacemos todos, pero precisamente lo que les digo, si los pastores lo hacen, la iglesia lo va a hacer. Siempre va a encontrar una excusa para hacer lo que hace o para no hacer lo que no está haciendo. Amar el placer más que a Dios. Cuando se habla de placer, casi siempre se asocia a vicios. Y es correcto, ¿verdad? Los vicios son placeres pecaminosos, pero no se refiere a esto necesariamente. Si usted está para servir a Cristo, ama al servicio a Cristo y el ministerio más que todo lo demás. Entonces usted puede decir no a otras cosas que no tienen en sí misma nada de malo, pero es que usted prefiere a Cristo y el servicio de Cristo. Un solo ejemplo que espero que sea realidad en los que están aquí hoy. Usted ha preferido estar aquí que estar en otro lugar. Y yo le preguntaría, ¿y usualmente qué hace los martes? No sé lo que haya hecho, pero usted hizo una elección y está aquí. Gloria a Dios por eso. Pero el asunto es que debe ser así. Estoy dispuesto a privarme de algo porque quiero algo más importante, más precioso, que es estar con el Señor, prepararme, servirle, pero no pasa. Hay pastores prefiriendo la comodidad, prefiriendo alguna otra cosa y no servir al Señor. El pecado de confiar en nuestra propia habilidad. Con el tiempo, si ustedes han predicado, o si recuerdan, no sé si todos han predicado alguna vez o dado la palabra y recuerdan aquellas primeras veces, o si no lo han hecho, piensen en ese sentimiento que viene al corazón de susto, de miedo, porque voy a hablar en público y todos me van a escuchar y hay un temor, es lo natural. Cuando ya la persona es un predicador, puede acostumbrarse, ya sabe expresarse y comienza a confiar en sí mismo. Eso es un pecado. Nunca tenemos que caer en ese pecado. Aunque usted llegue a tener 40, 50 años de ser pastor, siempre que se presente en su alma tiene que estar clamando a Dios que Él lo auxilie, porque si no, usted está cometiendo el pecado de confiar en sí mismo, en su habilidad, en que ya usted sabe expresarse. Otro pecado, una actitud pecaminosa hacia nuestros opositores. Y me parece muy importante esto porque la Biblia nos dice claramente que el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos y que con mansedumbre, dice la Escritura, les hable por si Dios les concede arrepentirse,
para creer la verdad. Pero entonces veamos cuántas veces estos hombres que llegan a tener un cierto conocimiento bíblico, usan su conocimiento bíblico para entrar en discusiones, para tratar sin misericordia al opositor. Y pensemos, si usted sí entiende, es por la gracia de Dios. Entonces no tenemos por qué estar orgullosos al respecto de esto. Tenemos que ser compasivos con nuestros opositores, tanto con este tipo de oposición, digamos que es doctrinal, como con gente que nos llegue a odiar por lo que nosotros predicamos. Eso se dará también. Y esos son nuestros opositores. ¿Cómo vamos a responder ante esa oposición? Hay una actitud pecaminosa que es la que la Biblia dice de los impíos. ¿Cómo responde el impío cuando es injuriado? Responden mal por mal. Pero nosotros estamos llamados a vencer el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Qué más entonces nos llama el autor del librito Palabras para el ganador de almas a hacer? Una confesión. Decir y reconocer que hemos sido infieles, no hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Y da ejemplos de casos. Él se refiere a un obispo de apellido Usher, que todos lo calificaban como el hombre más laborioso. Laborioso en la obra del Señor. Todo lo que implica, ¿verdad? Predicación, enseñanza, consejería, visitación, evangelización, de todo. Y en su lecho de muerte le dijo a un amigo, de lo que más me duelo es de mis pecados de omisión. Y eso a mí me llega al alma, hermanos. Si una persona que estaba dedicado a la obra y piensa en lo que no hizo, y quisiera transmitirles que les llegue a ustedes también, que piensen, vendrá un día de la muerte y estaremos ahí llorando lo que no hicimos y no hay más oportunidad. Pero hoy hay oportunidad. Tenemos que gastarnos en el servicio del Señor. Yo lo que pregunto es, ¿qué más tiene valor al compararlo con el servicio del Señor? Entonces sí, gastemos nuestras vidas en el servicio del Señor. Seamos fieles. No seamos infieles en esto, en el uso del tiempo, en esa carnalidad, poca espiritualidad. ¿A qué llamo carnalidad? A dejarse vencer por los apetitos. Todos seguimos siendo seres humanos, ¿no? Entonces tenemos los mismos apetitos que todo otro ser humano, pero nosotros tenemos un llamado diferente. Y entonces, si queremos ser usados por Dios, tenemos que hacer un alto y cambiar. Y dejar de ser egoístas. ¿Por qué? Porque esto no lo estamos haciendo por nosotros mismos. Y hay que cuidarse de si de verdad lo estamos haciendo por nosotros mismos. Así es de malvado el corazón, ¿sabía? Hasta algo tan sagrado como predicar la palabra y llegar a ser pastor, usted pudiera estarlo haciendo por la razón equivocada. Pero si sí es una razón correcta, usted no piensa en usted piensa es en Jesucristo, que el nombre de Cristo sea exaltado, que las almas puedan escuchar del Salvador. O como decían aquellos misioneros moravos, que Él vea el fruto de la aflicción de su alma. ¿No es algo precioso eso? ¿Para qué es que lo hago? Porque esas almas que vamos a ganar son el premio de Cristo, por lo cual Él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Está profetizado en Isaías 53. Pecado de egoísmo, pecado de pereza. Cada uno sabrá. Pecado de frialdad. Una de las cosas tristes es cuando las personas se acostumbran al dolor de los demás y ya son insensibles. ¿Han escuchado, pienso, comentarios de personas que que han tenido que ir al hospital por algún tratamiento y estuvieron pasándolo mal y después vienen criticando? Me tocó un doctor y una enfermera tan ingratos y ahí estaba yo con mi dolor y a ellos no les importaba, estaban haciendo chistes y es la realidad.
Mientras una persona está ahí quejándose, las enfermeras están en la oficina contándose chistes y riéndose. No todas, obviamente que no todas, pero es común. ¿Por qué pasa eso? Porque se insensibilizan. Las primeras veces, tal vez cuando eran enfermeras recién graduadas, ahí estaban preocupadas de ver a alguien sangrando o con dolor y buscando qué hacían, pero se acostumbran al dolor de los demás y ya no les importa tanto. Tal vez se muere hoy o no sé. Esa frialdad puede pasarle a un predicador. Y de tanto oír casos y casos de pecados y de pecados y de cosas feas que pasan en los matrimonios y de cosas feas que le pasan a la vida, de llegar a endurecerse y ya simplemente dejarlo pasar. No, nosotros tenemos que pedir al Señor no perder eso, llorar con el que llora y sobre todo llorar sus pecados. Tiene que dolernos ver a otros tropezar en pecado. Otro pecado para arrepentirse, la timidez. Dios nos ayude. ¿Cuántas veces decimos, ni un tratado le di a esa persona, tuve la oportunidad, pero está eso de que no queremos que nos traten de fanáticos, no queremos, no, tal vez ni lo va a leer. Nosotros nos ponemos excusas, esos miedos, que Dios los quite de nosotros. Y otro que viene aquí dice, arrepentirse de la falta de seriedad. Yo la vez pasada había hablado de la necesidad de seriedad y en cierta conversación con alguien me decía, no, la Biblia lo que dice es que hay que ser sobrio, pero, y yo no había encontrado, yo sé que sí hay referencia a esto y ojalá lo anoten por ahí. En la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 7, dice esto. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. He dicho que lo encontré porque es que queremos dar excusas a cosas que hacemos o que estamos acostumbrados a hacer mal. Y como les decía, yo no estoy en contra de que pudiera de una manera no planeada en la predicación y en el trato darse algo que es jocoso y está bien. Pero no podemos hacer eso de estar planeando hacer reír a la gente con lo que decimos. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es la seriedad del asunto. Es tan serio que de esto depende la eternidad de estas almas. Entonces no lo podemos decir haciendo chistes. No se puede. Pero es lo que a la gente le gusta. No tenemos que predicar para nuestro propio bien. Es para Cristo. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, los que predican, piénselo, y alguna vez, si usted va a predicar, piense esto. Si aquí tengo una audiencia y qué susto, pero piense, ahí está Jesucristo. Y Él lo va a escuchar. Él va a escuchar si usted es fiel a su palabra o si usted va a decir cuatro tonterías o cosas salidas de su corazón nada más. Entonces, predicar para Cristo. No usar palabras de sabiduría humana. Son vanas. Se ponen de moda esas cosas y van y vienen. Deseche todo eso. Predique la palabra. Y hay que honrar entonces la palabra de Dios y darle el lugar que ella tiene. Hay que arrepentirnos de no haber sido hombres de oración, de no haber sido hombres que honran la obra del Espíritu Santo, porque está completamente ligado. El Señor Jesucristo nos dice, Lucas 12, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Y la pregunta es, ¿está pidiéndolo? ¿Está pidiendo al Espíritu Santo? Y esto no tiene nada que ver con una teología rara ahí. Tenemos al Espíritu Santo, está con nosotros, pero la Biblia dice que lo pida, yo debo pedirlo. Pedirlo más y más. Más, necesito más del Espíritu Santo. ¿Lo está pidiendo? No hemos tenido entonces tampoco la mente de Cristo, porque Pablo sí podía decir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pensamos como nuestro Señor Jesucristo piensa.
Y eso es lo que estamos tratando de transmitir. Se necesita entonces, mis estimados, un verdadero avivamiento. Es necesidad hoy. ¿Hay una cosecha para recoger? ¿Quién levanta la mano y dice, yo voy? Hermano Jonathan, ¿andiste vamos hoy, para concluir, ya, a escuchar un canto? Y yo quisiera que le pongan atención y ojalá podamos cantarlo, porque ese es el asunto de necesidad urgente ahora. Hay una cosecha. Imagínense, bueno, una cosecha de lo que sea, pero nosotros que somos de aquí, de Costa Rica, ¿cosecha de qué? Tendría que ser como de café. Pero piense, ahí está el campo, rojo está, se ve desde largo. ¿Quién lo va a recoger? Nosotros tenemos que ser obreros, yo voy. Que nunca, bueno, aprenda. ¿Cómo se hace? La necesidad, ahí está la cosecha, hay que ir a recogerla. Hay unas referencias aquí muy buenas en el librito de lo que pasó en el siglo XVII con la plaga en Londres. Hermanos, ojalá lean esto, traten de leerlo, porque esto sí era una plaga. No lo que a nosotros nos hicieron creer que era una plaga. O sea, se murió gente, sí, pero se muere como se muere de las demás cosas. Una plaga es que en cada casa había 2, 3 muertos. Y así estaba Londres. ¿Y sabe qué hicieron muchos pastores? Salir corriendo de Londres. Los asalariados. Pero los fieles se quedaron y el relato nos dice que los registros de aquellos pastores a los cuales nadie quería escuchar, ahora son los únicos que quedan y esos fueron e hicieron la labor, enterraron montones de personas, consolaron montones de personas en medio del terror y la muerte, porque como les digo, ojalá que lo lean, eso era una verdadera plaga. Y ahí sí, piensen, ¿de qué sirve ahí predicaciones jocosas y entretenidas? No, yo necesitaba en el evangelio puro que les dé consuelo. Entonces, hay cosas que después quiero decirles también a cada uno de ustedes. Ojalá pudiera tener creo que de la mayoría tengo, pero si no tengo su número de teléfono, por favor me lo facilita luego, porque quisiera proponerles eventualmente algunos tipos de estas exposiciones en teología pastoral. Hay varias posibilidades y también les anuncio, tengo una muy buena noticia de que es posible que un buen seminario de los Estados Unidos empiece operaciones en nuestro país el próximo año, y si es así, nuestras iglesias bautistas reformadas van a ser representantes de él. Entonces, estemos en contacto, por si usted quiere seguir profundizando y prepararse, y hablemos de eso luego, pero voy a pedirles por favor que lo ponga, escuchémoslo y veamos. Y entonces lo procuramos tal vez cantar. ¿Dónde está? Este cántico es un llamado. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad?
voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias que nos dejas llegar a la conclusión de estas conferencias. Y gracias por lo que nos has enseñado, lo que nos has recordado. Pido por cada uno para que con seriedad y honestidad podamos responder. Si estamos preparados para servirte, si estamos dispuestos a dejarlo todo por aquel que dio todo por nosotros, Jesús tu Hijo. Guíanos, concédenos seguir en contacto, ayudarnos mutuamente para mejorar en todo lo que nos falta. Bendice las iglesias aquí representadas y concédenos ver y participar de un verdadero avivamiento. Envíalo, Dios, para tu gloria lo pedimos en Cristo. Amén. El Señor los bendiga a todos.